Hola a todos y bienvenidos a la clase número 3 de este curso gratuito de Melidan Academy. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, vamos a empezar a involucrar verbos, entonces vamos a ir entendiendo cuándo es un verbo principal o cuándo se puede utilizar como verbo principal, pero que también puede tener otra función. En este caso puede ser como un auxiliar que nos va a apoyar al momento de hacer frases o al momento de hacer preguntas. No te preocupes, vamos a irlo viendo. Entonces, vamos a ver tres verbos principales, ¿ok? Hay tres verbos importantes en inglés que, como te he mencionado antes, se pueden utilizar tanto como verbos principales como verbos auxiliares. El primero que tenemos aquí es el verbo to be, ¿ok? Este verbo ya lo habíamos estado viendo con anterioridad en los otros videos. Si no los has visto, te recomiendo que regreses y luego vuelvas a este video. Así como un resumen de lo que habíamos estado viendo del verbo to be, es que nos va a servir, o más bien va a significar ser o estar, ¿ok? Dependiendo obviamente de la frase o del contexto que queramos darle. Entonces ya habíamos visto, vamos a repetirlo, por favor, después de mí. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is, ¿ok? Ese es nuestro primer verbo auxiliar. Vamos a ver que lo vamos a utilizar tanto para construcción de frases negativas, interrogativas, va a ser un poco diferente y también lo vamos a ver al momento de ver el presente continuo. Lo vamos a ver luego, no te preocupes por ahora. Sin embargo, es importante que entiendas esta conjugación y que te la memorices. Después tenemos el verbo have, ¿ok? To have. Este verbo lo vamos a utilizar de dos maneras, ¿ok? Este verbo significa tener, cuando estamos hablando del verbo principal, ¿ok? Yo tengo, tú tienes, él tiene, tenemos, etc. El verbo tener, cuando lo utilizamos como verbo principal. Sin embargo, cuando lo utilicemos como verbo auxiliar, va a significar haber. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando sea el presente perfecto. A diferencia del verbo to be, va a tener dos palabras solamente. Lo vamos a dividir en have y has, ¿ok? Repite después de mí. I have, you have, we have, they have. Y para he, she and it vamos a tener has. Aquí es como si tuviéramos literal una J, has. He has, she has, it has. ¿Ok? Después vamos a tener el verbo do. El verbo do significa hacer cuando lo utilizamos como verbo principal y no hay tanto una traducción directa en español para este verbo cuando estemos hablando de un verbo auxiliar, pero va a ser necesario cuando queremos construir frases negativas o interrogativas. ¿Ok? También se puede utilizar para frases afirmativas, pero esto es un poquito más para darle énfasis, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a tener para he, she, it algo distinto, ¿ok? Y para I, you, we and they vamos a utilizar do. I do, you do, we do, and they do, ¿ok? Recuerda, they do, por si se te complica un poco la TH. Después tenemos he does, she does, it does. No es does, es does. He does, she does, it does. Ahora vamos a continuar con la primera parte del presente simple. Vamos a ver la diferencia cuando es afirmativa, la oración, cuando es negativa y cuando es interrogativa. Vamos a ver ahí el uso de nuestro verbo auxiliar que acabamos de mencionar, que es el do and does, ¿ok? Pero antes de eso te quiero explicar otra cosa. Cuando estamos hablando de una afirmación, aquí tenemos nuestro sujeto, que son estos, nuestros sujetos, y después vamos a tener nuestro verbo, cualquier verbo, el que tú quieras. Tanto eat, que es comer, o talk, que es hablar, o play, que es jugar o tocar, ¿ok? Drink, etc. El verbo que tú quieras. Vamos a ver que va a haber una diferencia al momento de utilizarlo cuando están, con los sujetos he, she, and it, ¿ok? Por ejemplo, tú puedes ver aquí una diferencia. Aquí tenemos talk y aquí termina con S. Aquí tenemos it y aquí termina con S. Sucesivamente. Aquí, por ejemplo, vemos que
se le agrega una ES. Entonces aquí en un ladito te voy a anotar como que lo más básico o lo más común cuando estamos hablando de nuestro presente, ¿ok? Por ejemplo, en la más común y la más básica y que va a ser o va a aplicar a la mayoría de los verbos es que le agreguemos una S así como aquí, ¿ok? Así como tenemos aquí. ¿Cuál es otra que podría ayudarnos? Pues bueno, es la siguiente. Cuando tengamos nuestras terminaciones SS, SH, CH, una X o una O, no vas a agregar una S, vas a agregar una ES. Es por eso que si tú identificas, aquí tenemos do, tenemos does, go, goes, ¿ok? Otra regla que vamos a tener aquí es que cuando nuestros verbos terminen con una consonante, más una Y, nosotros tenemos que cambiar esa Y por una I y le agregamos la S. Por ejemplo, cry, que significa llorar, si tú cambias la Y, sería una I, ¿verdad? Y le agregarías la I, la ES. ¿Y cómo quedaría? De la siguiente manera, cries, ¿ok? Esto es consonante más Y. Cuando tenemos una vocal y una Y, va a ser un poco distinto. No tenemos que quitar esta Y. Por ejemplo, play, si te fijas aquí, tenemos consonante Y. Aquí tenemos vocal e Y. En este caso simplemente debemos de añadirle una S, ¿ok? Entonces la más común va a ser que simplemente añadamos una S, así como en la tablita de aquí. Y las otras son las que te acabo de anotar de este lado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos I talk, yo hablo, pero aquí es he eats, él come. Tú no puedes anotarlo así porque estaría mal, ¿verdad? Ni tampoco podrías decir I talks porque también estaría mal, sería incorrecto. Entonces, I talk, he eats, they learn. Recuerda, cuando tengamos I, you, we and they, el verbo se queda así. Cuando tengamos he, she and it, va a aplicar nuestras reglas de acá, ¿ok? Esto es en afirmativo. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un negativo. Vamos a ver que la estructura va a cambiar. Vamos a tener nuestro sujeto, nuestro verbo auxiliar to, que obviamente aquí se queda exactamente igual. Si tenemos do es para I, we, you, and they. Y si tenemos does es para he, she, and it. Y si tenemos dos es para he, she, and it. ¿Ok? Entonces, aparte vamos a agregar aquí nuestro negativo not. En este caso va a ser do not. Yo no hago y nuestro verbo. Yo no hago tal cosa. Por ejemplo, aquí puede ser do not o lo más común es que te lo vayas a encontrar con la contracción. Esto, ¿ok? Entonces, positivo es do, negativo es do not, pero tú lo vas a encontrar como don't. Así lo vas a encontrar tú. De igual manera, does positivo, does not, lo vas a encontrar como doesn't. No lo vayas a confundir, es exactamente lo mismo, solo que está en contracción. Entonces, por ejemplo, tenemos los mismos tres verbos anteriores: talk, eat, learn. I don't talk. Puedes decir I do not talk, pero no lo vas a escuchar mucho, ¿ok? De igual manera, tenemos he does not eat or he doesn't eat. Él no come, ¿ok? Y tenemos acá por último, they do not learn o they don't learn. Si te fijas, cuando nosotros tengamos doesn't, no es necesario aquí aplicar lo de la S. Solamente cuando estemos en negativo y tengamos este auxiliar, no se agrega la S. Cuidado con eso, ¿ok? Y por último, vamos a tener en frases interrogativas, que esa es una de las dudas más comunes que se encuentran en los estudiantes.
¿Para qué se utiliza do and does? Ajá. Pues bueno, ya habíamos dicho que es un verbo auxiliar para negativo o para preguntas. ¿Cómo va a ser la estructura? Vamos a tener primero nuestro auxiliar, dependiendo del del sujeto que tengamos, pues bueno, va a ser do or does. Después nuestro sujeto y nuestro verbo principal, ¿ok? Recuerda que el verbo principal se queda exactamente igual. Entonces, por ejemplo, volvemos a tener acá, do es para I, we, you, and they. And does es para he, she, and it. Por eso si tú te fijas tenemos do you talk. Primero va el auxiliar, después el sujeto y después el verbo que tú quieras. Does he eat? Do you, en este caso tenemos they. Do they learn? Ajá. Y podemos seguir y seguir con otros verbos. Do they walk? Caminan. Do they talk? ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido. Cualquier duda o comentario lo puedes dejar abajo. Voy a estar contestándolo y te agradezco demasiado. Nos vemos hasta la próxima.